En relación a eso plantea esta cuestión del isomorfismo. Bueno, vamos a arrancar por ahí un poco más ordenadamente como para que... ¿Hay preguntas como punto de partida, digamos, como para ir armando alguna explicación, incluirlas? Hay cuestiones... Acá Andrés, bueno, había planteado este concepto de lo molar, de un enfoque molar o molecular, que lo vamos a retomar en la explicación. Si me olvido, me lo hacen saber y lo vuelvo a recuperar para hacer esa distinción. Porque un poco lo que plantea es desarrollar esta teoría como un enfoque estructural, pero siempre planteando sus diferencias con estas dos corrientes, ¿sí? Con la psicología fundacional o la psicología experimental y con el conductismo, con la propuesta que hace el conductismo. Los teóricos de la psicología de la Gestalt, ¿sí? los pensadores más representativos, Kafka, Kohler, Wertheimer, salen de la escuela de Wilhelm Wundt, de la psicología experimental, a partir de que empiezan a hacer una crítica importante, sobre todo a esta manera de investigar o estudiar lo que recortan como objeto de estudio de la psicología, que es la experiencia consciente, ¿no? Entonces van a empezar a cuestionar un poco este tipo de abordaje del objeto. Y a partir de ahí, bueno, se constituyen en esta nueva corriente que va a empezar a cuestionar, ¿sí? Ahí en el texto van a ver ustedes que plantea que ya en la primera década del siglo XX este tipo de enfoques para estudiar el objeto de estudio, que es el asociacionista elementalista, ya estaba como condenado a desaparecer. Entonces, eso está en la primera parte, si no me equivoco, ¿no, profe? Exacto. En la primera parte va a ubicar el clima epistemológico propio del siglo XIX, que enmarca lo que hace a el ingreso o el reconocimiento de la psicología como disciplina científica. Ahí hace referencia a la psicología experimental y plantea que esa psicología se recorta como objeto de estudio la conciencia, que la va a estudiar con el método de introspección y que, ¿cómo es? Y que va a abordar ese estudio desde un enfoque analítico, elementalista y asociacionista. Va a decir que, por otro lado, en Estados Unidos se desarrolla la corriente conductista, que es la que estuvimos viendo la semana pasada, que va a rechazar todo lo que tenga que ver con conceptos o con categorías mentalistas, porque va a plantear que no pueden ser estudiadas de manera objetiva ni científica por el hecho de ser inobservables. Y también va a criticar fuertemente la cuestión metodológica, ¿sí? El método de introspección, porque va a decir que es un método que produce un saber puramente subjetivo y que también carece de rigor científico. Ahora, tanto la psicología experimental como el conductismo comparten este tipo de enfoques, como les decía, dirigidos al estudio de uno u otro objeto, ¿sí? Los abordan de esta manera analítica. Ahí tenemos esta cuestión que preguntaba Andrés, ¿no? El enfoque molecular tiene que ver con este enfoque. Tanto el conductismo como la psicología experimental podríamos decir que estudian el objeto que recortan como objeto de estudio propio de la psicología desde un enfoque molecular. ¿Por qué? Molécula viene de partícula, ¿no? Como ese objeto se fragmenta, se divide, se estudia en sus partes más simples y después se vuelven a juntar. Ahora, la Gestalt
no descarta el estudio de la experiencia consciente por parte de la psicología, pero, y tampoco, y comparte tal vez con el conductismo, esta cuestión de sostener la experimentación como método de investigación, incluso habla también de la observación en cuanto a una cuestión metodológica, pero es una observación diferente. No sé si se habrán detenido un poco en esto, pero vieron que habla de que la observación es una observación fenomenológica, ¿sí? Y el fenómeno tiene que ver con una observación de aquello que se percibe tal y como se presenta, ¿sí? Sin intentar hacer un control riguroso. Sí, decime. Profe, puede ser que ahí también lo que leí en el texto es cuando habla de lo del movimiento aparente, cuando observan lo que están experimentando y que Sí, ven, dicen, lo ponen entre comillas, por eso yo lo remarqué, que dice movimiento aparente, que ven los psicólogos ahí. Está bien, pero ¿qué dicen ellos de ese movimiento aparente? Porque ahí la autora, yo lo que pasa que trato de ir Ilusión, que es una ilusión, ¿puede ser? No, no. Lo que trato de hacer yo es por ahí de ir un poquito más ordenadamente, porque no sé si por ahí confunde un poco, pero básicamente lo que ella plantea la diferencia entre cómo interpreta este movimiento aparente la psicología experimental y cómo lo interpretan los psicólogos de la Gestalt. Los psicólogos de la Gestalt van a decir que la percepción del fenómeno tal y como se presenta es percibir un movimiento más allá de este carácter ilusorio. Y lo que van a plantear ellos es que este movimiento aparente es tan real como el movimiento real. ¿Sí? ¿Por qué es tan real como el movimiento real? Porque es como lo percibe el sujeto. Y ellos se van a quedar con ese tipo de percepción. Sí, me están levantando muchas manos. ¿Qué pasó? Hay una parte en la que dice que los gestalistas se remiten a las sencillas observaciones de fenómenos. Lo hacen para salir de los sofisticados laboratorios de introspección experimental. Exactamente. O sea, es bien claro en ese sentido. Sí, sí. Igual después les voy a subir algunas cuestiones, cuando suba la clase y suba el video, les voy a subir algunas cuestiones de la fenomenología, ¿sí? Porque tiene que ver con una corriente filosófica, pero tiene básicamente que ver con esto que dice Yami, ¿sí? Que la objetividad no tiene que ver con el quitar todos aquellos elementos que de alguna manera rodean a ese objeto que se percibe, sino todo lo contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte de la base de que la percepción o que el punto de partida es la percepción de totalidades, que yo cuando percibo un objeto, una silla, por ejemplo, no veo el respaldo, las patas, el asiento, ¿sí? Veo la silla. Después yo puedo analizar ese objeto total, pero que el punto de partida, ¿sí? Son las totalidades, ¿sí? Es esa como un todo, ¿no, profe? Como un todo organizado, significativo, y que esta percepción de la totalidad tiene que ver con una acción por parte del sujeto, que tiene que ver con una organización mental de este sujeto, que lo lleva, ahí te escucho, que lo lleva a interpretar, a dar un sentido, ¿sí? En esa percepción, el sujeto toma registro, hace consciente cierta cualidad estructural. Sí, decime, Andrés. Yo lo asocié esta parte que estaba comentando, a ponerlo, el objeto, digamos, como si fuera el contexto. Totalmente. No solamente el objeto específico, sino el contexto en el que está ubicado. Bien, Y ahora más sí. más adelante hacía referencia a cómo fue cayendo esta teoría cuando los principales referentes tuvieron que emigrar de Alemania por el tema del nazismo,
y cómo fueron, que también es otra contextualización que viene bien para... Sí, importante. En realidad, claro, muchas de los postulados de la Gestalt no tuvieron tanto peso por ahí como sí lo tuvo el conductismo, porque la persecución del nazismo hizo que tuvieran que emigrar a Estados Unidos, y en Estados Unidos tenía tanto peso los postulados conductistas que eso hizo que esta teoría por ahí no se siguiera desarrollando más. Tiene bastante que ver con desarrollo y tiene bastante que ver con cuestiones de poder en el campo de... sí, está muy bien la referencia que haces. Bueno, entonces teníamos esa referencia al clima epistemológico positivista del siglo XIX, ¿sí? Ubica un poco la autora esto que la psicología experimental estudia, qué objeto, qué método y con qué enfoque. Por otro lado, plantea la corriente conductista en los Estados Unidos hasta los años 50, en donde ahí otra corriente, que es la psicología cognitiva, va a retomar aquello que los conductistas dejaban por fuera, que eran los fenómenos mentales, y se va a ocupar de hacer un estudio de estos procesos mentales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa entre el estímulo y la respuesta a nivel de nuestra mente? Eso cuando el conductismo empieza a perder fuerza, ¿no? Como teoría. Y en Alemania va a plantear en oposición o en crítica a este enfoque elementalista asociacionista, va a surgir la teoría de la Gestalt, que va a responder de alguna manera, de manera crítica, a aquella escuela desde la que nace, ¿sí? Que es la escuela de Wilhelm Wundt. ¿Qué va a plantear la psicología de la Gestalt? ¿O por qué decimos que es un enfoque estructural? Va a decir que si nosotros analizamos a los objetos en sus partes elementales o simples, lo que se produce es una desvirtualización de estos objetos, que yo no voy a encontrar en las partes analizadas en forma independiente las propiedades o las cualidades que tiene ese objeto como totalidad. ¿Sí? Hay algo que tiene que ver con esta cualidad estructural que tiene este objeto y que percibimos que cuando yo lo analizo en sus elementos simples, no las voy a encontrar, ¿sí? Estas propiedades, esperen que estoy haciendo 80 cosas y admitiendo gente. Cuando yo analizo el objeto en sus partes, pierdo esas propiedades, pierdo esas cualidades, ¿sí? Supónganse que separo, ¿sí?, el hidrógeno y el oxígeno que conforman un átomo de agua. Bueno, tengo hidrógeno y tengo oxígeno, pero ya no tengo agua, ¿sí? O las piezas de un rompecabezas, que si no están articuladas entre sí, no me permiten captar, o en las piezas individuales no voy a percibir la imagen, ¿sí?, a la que puedo acceder cuando las tengo actuando entre sí, ¿sí?, interrelacionadas. Esas partes forman parte o son los elementos de un campo, que es lo que decía Andrés, que las incluye, un campo que es un campo de fuerzas, y eso también es importante como concepto, que se va a reestructurar, ¿sí? Se va a reestructurar todo el tiempo en el presente. Por eso dice que una de las cualidades de esta psicología es que es ahistórica, en el sentido de que no estudia la génesis o todo el proceso de desorganización, sino es como un corte en el tiempo, siempre presente, en donde se va a considerar esa reorganización. Incluso cuando está planteando fenómenos que tienen que ver con el pensamiento o con la inteligencia, va a decir, bueno, aquellos saberes previos tienen una importancia, pero esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque
lo que se tiene en cuenta a la hora de resolver un problema es no solo el conocimiento previo, que yo por ahí puedo evocar a través de la memoria, sino cómo ese conocimiento y los datos que yo tengo en este momento, ¿sí?, se reconfiguran, se reestructuran. Si no, sería un saber puramente acumulativo o puramente repetitivo, que no tendría que ver con un saber o con un conocimiento o pensamiento productivo, sino más bien con un pensamiento reproductivo, o sea, más de lo mismo, o que recurre para la resolución de problemas a un saber que ya se tiene. En cambio, acá se habla de cuando se habla de un pensamiento productivo, se habla de una nueva creación, producto de este trabajo de análisis y de observación, que hace que a partir de la reestructuración de los datos que me permiten resolver un problema, se produzca este insight, ¿sí? Porque la manera de entender el pensamiento o la inteligencia para los gestalistas tiene que ver con la producción del insight, ¿sí? El conocimiento a través del insight. ¿Saben lo que es el insight? ¿Escucharon hablar de se me prendió la lamparita, eureka? Bien. Cuando de golpe, ¿sí?, encontramos la solución a un problema que le estuvimos dando vuelta, y a veces cuando nos empezamos a ocupar de otra cosa, ¿sí? Es como mi mente sigue trabajando y... Cuando cae la ficha. Cuando cae la ficha, exactamente. Ese caer la ficha, en realidad, es lo que ellos llaman insight. El insight lo homologan, después les paso algunas cuestiones como complementarias para entender el pensamiento desde la Gestalt de este librito. Les voy a subir algunos párrafos que explica esta cuestión del isomorfismo, el funcionamiento del sistema nervioso, y que define por ahí puntualmente lo que es el insight. Pero el insight básicamente lo homologa a, acá está, este capítulo era el que yo trabajaba, se llama que es el pensar. Y ahí diferencia lo que es el pensar productivo del pensar reproductivo. Después les voy a buscar algunas frases y demás. Y es bastante largo, pero no tiene demasiado desarrollo conceptual, sino más bien se la pasa trayendo algunos ejemplos. Básicamente dice que la memoria puede ser un obstáculo o un facilitador en la resolución del problema, porque puede de alguna manera cristalizar determinados modos o búsquedas de ciertas respuestas que son siempre las mismas, o que puede favorecer la resolución del problema. Pero en este sentido plantea una cuestión que los distancia o los diferencia de los empiristas, porque dice, bueno, no alcanza con la experiencia o con el saber previo, sino que va a ser necesario un trabajo de reestructuración de esta información, de esa reestructuración actual, ¿sí?, en el presente. Pero cuando habla del insight, lo podemos homologar a la comprensión, lo llama comprensión o intuición, que en realidad lo que dice es que esa reestructuración lo que permite es la conciencia repentina de las relaciones. O sea, el insight es cuando esta cualidad, ¿sí?, estructural que tiene ese objeto, el sujeto lo logra hacer consciente. La conciencia de las relaciones en los datos que me va a permitir a mí resolver un problema es a lo que llama insight. A ver si lo encuentro acá. En otras palabras, una vez que el material ha sido combinado convenientemente, entendemos perfectamente por qué la presencia de... Ah, no, porque está hablando desde un problema, espera. Los cambios en situaciones dadas que se ponen de manifiesto, las relaciones decisivas, no son siempre meras adiciones. A menudo, el paso decisivo es lo que pudiéramos llamar una reestructuración del material dado. Esa reestructuración, es como si, ¿vieron cuando tenemos un problema que analizamos, bueno, ¿qué datos tengo?
y vamos viendo, ¿sí? Con qué datos contamos, cuál es la incógnita, cómo los combinamos. Bueno, sería algo como esto, ¿no? Esa combinación de datos que yo voy a ir modificando para ver si puedo llegar a resolver el problema, tiene que ver con una reestructuración. Y dice, bueno, no se trata de meras adiciones, no se trata de asociar las partes, ¿sí? Sino que se trata de pensar en una totalidad estructurada y que a lo sumo se reestructura. Pero ¿qué pasa? Esto tiene que ver un poco con lo que decía Andrés, cada elemento que forma parte de esa totalidad tiene un valor y tiene un sentido que lo obtiene por el hecho de estar incluido en esa totalidad. Y si yo ese mismo elemento lo llevo a otra totalidad, seguramente va a tener un sentido y un valor diferente. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo que también lo puse tengo una presentación que después les voy a mostrar, sobre las leyes de la Gestalt. Que yo les decía, si yo voy a un museo y hay una vajilla, ¿sí? Esa vajilla es una reliquia, es un elemento, es un objeto histórico, ¿sí? Forma parte de un acervo cultural que está guardado o que está cuidado en ese museo. Ahora, si yo lo llevo a la cocina de mi casa, es un plato. ¿Mm? ¿Sí? Se ríe. Pero sí, es así. No hable de plato a esta hora, profe. Bueno, ya están muertos de hambre. ¿Qué les pasa? Insight. A ver, ¿qué puse acá? Conciencia de relaciones decisivas en la resolución. Qué letra chiquita que ponía, ¿eh? Puestas de manifiesto a partir de los cambios y reestructuración del material de la situación. Entonces, el insight, ¿qué es eso? La conciencia de relaciones decisivas en la resolución que se ponen de manifiesto a partir de los cambios y la reestructuración del material que forma parte de esa situación, ¿sí? Que cuando lo reestructuro, que cuando lo combino, ¿sí? O lo relaciono de otra manera, me va a permitir acceder a la solución. Profe, sería como usted dice del ejemplo de la vajilla, tomaría en consideración el contexto claro, para que ese momento que fue importante y quedó eso. Claro, pero ahí no habría un problema. Ahí lo que estamos diciendo es que el elemento que forma parte de un todo tiene su valor en relación a todos los elementos que lo componen, ¿sí? Claro, eso es lo que digo, toma valor por el contexto que lo rodea el todo, sería para Gestalt, no que hay un problema, sino por eso es importante. Pero no solo el contexto, sino también la interrelación entre los elementos. Pensemos en una melodía, que es uno de los ejemplos que se mencionan en el texto, ¿sí? La melodía, como tal, tiene propiedades, tiene cualidades, tiene características que están dadas por la relación de estas notas musicales que la componen, que de alguna manera tienen una continuidad en tiempo y en espacio. Pero si yo las separo, son notas. La melodía deja de ser melodía, se pierde, se desvirtúa. Ahora, cuando trabaja el tema de los antecedentes, que toma a Christoph von Enfeld, tiene unos nombres así, todos son alemanes, unos nombres complicados, trabaja justamente la percepción de las melodías, ¿sí? Y dice que esa misma nota o esa misma melodía yo la puedo tocar en otra clase. Yo no sé mucho de música, encima les daba la clase a la escuela de arte del profesorado de instrumento del Leopoldo Marechal, le decía, acá tengo un ejemplo que me lo tienen que explicar ustedes, porque es un ejemplo del campo de la música, pero yo no sé un pomo. Y se mataban de risa, me explicaban. Porque daba un ejemplo de una quinta en el libro este de psicología. Digo, yo no sé qué es una quinta, para mí una quinta es algo con pasto y pileta. Y ellos me explicaban que tenía que ver con la relación entre dos notas,
y que es un fenómeno que se produce en la relación, pero que obviamente en estas dos notas consideradas independientemente, que no me acuerdo si era sol la o sol mi, no sé. Una de esas cosas no las iba a encontrar. Pero claro, para mí era una especie como de chino. Algo de esto dice el texto, que la memoria también se requiere para identificar un problema como problema. Para que yo entienda que ese problema es un problema, necesito tener noción de algunos datos, ¿sí? Que me lo hagan ver como un problema. Profe, lo mismo pasa, ay, perdón, Sí. lo mismo pasa cuando estamos estudiando algo y por ahí lo aprendemos de manera aislada y se nos olvida al tiempo. Y si lo relacionamos con otras cosas, ahí nos queda, ¿no? Sí, sí, eso lo trabaja bastante Ausubel. Después lo vamos a ver, cuando veamos el aprendizaje significativo tiene que ver un poco con esto, cómo el aprendizaje o aquello que se adquiere como un nuevo conocimiento siempre es necesario que se enlace o que se conecte a un saber previo. Y esa red, digamos, que se establece entre esos saberes y que permite la reestructuración y que el saber vaya adquiriendo cada vez más significatividad, es lo que hace a la memoria comprensiva. ¿Sí? Una memoria que no tiene que ver con la reproducción, sino que son elementos o datos o conocimientos que se puedan recuperar y recordar o evocar a partir de la comprensión. O sea, es la comprensión o es la relación de estos saberes nuevos con saberes previos lo que va a permitir que uno pueda recuperarlos o evocarlos en la memoria. Sí, Profe, yo sí. iba a preguntar, la Gestalt yo la tengo asociada como con una lógica de terapia grupal, ¿no? Como que Sí. trabaja muy desde lo grupal, desde la clínica. ¿Es por esta visión Por de la este totalidad, enfoque. de que cada Exactamente. paciente cumple un rol, digamos, específico y ese valor que tiene en el grupo sería diferente al rol que cumpliría el otro? Exacto, lo piensan en términos dinámicos, ¿sí? O si lo pensamos en una familia, como los distintos roles son funcionales y que, sí, esto se ve un poco muchas veces, sobre todo en la clínica con niños, cuando los niños a veces sostienen cierto modo de funcionamiento en las familias y cuando un tratamiento conmueve algo de estos lugares, ¿sí? Estalla todo. Y a veces Sería es bastante... como el equivalente al chivo expiatorio, al lugar emergente Exactamente. grupal. Y eso lo que hace es que muchas veces el niño sea retirado de ese tratamiento porque, claro, también sucede con las parejas, ¿sí? Por ahí uno empieza análisis y al poco tiempo se separa, por ejemplo. Pero no es porque los analistas trabajemos o trabajen para separar parejas, sino que simplemente los cambios que ya no sostienen un modo de vínculo hacen que ese vínculo se rompa, pero no necesariamente tienen que ver con la tarea del analista andar separando gente, no es así. Profe. Le dan luz, profe, le dan luz. Hacen como reflexionar las ideas, digamos, de las parejas. Y en realidad, no sé si de las parejas, depende, si es una terapia de pareja. Si es una terapia individual, bueno, a veces pasa eso, ¿sí? O el otro, o se reestructura esa relación por ahí desde otro lugar, o chau, adiós. Claro, pasan esas cosas. Son cosas, pasaron cosas. Bueno, acá al observar lo real, ¿sí? como la experiencia a la que se accede de manera directa, ellos van a plantear que allí es donde se encuentra la objetividad. ¿Sí? Que yo no necesito controlar nada en el laboratorio, sino que la objetividad se capta en la experiencia directa. ¿Sí?
¿sí? Bien, entonces, el postulado central de la Gestalt básicamente tiene que ver con este enfoque estructural y tiene que ver con este afirmar, ¿qué dice, profe? Tengo 9%. Bueno, está bien. Chicos, somos todos grandes, el que se tiene que desconectar se desconecta, está todo bien. ¿Sí? No me tienen que explicar nada. Bueno, les decía que el enfoque o el aporte fundamental que hace esta teoría consiste en afirmar que los elementos de la realidad, ¿sí?, no son entidades aisladas, sino que están integrados en totalidades significativas. Y que les decía que el ser humano en contacto de la realidad tiene como punto de partida de la percepción estas totalidades, ¿sí?, estructuradas, organizadas, significativas, que después pueden ser analizadas o no, pero que el punto de partida y no el punto de llegada es esta totalidad, es esta estructura. Bien, después plantea esta cuestión de la oposición entre visión molar y molecular, que no sé si ahora ya les quedó clara, pero la molecular les expliqué que tenía que ver con este enfoque, y el enfoque molar tiene que ver justamente con partir de totalidades, como les decía, estructuradas, significativas, como punto de partida, y estudiarlas de esta manera, ¿sí? Y no intentar que este objeto de estudio que ellos plantean como la experiencia consciente, pensarla siempre como una totalidad organizada, significativa, y no intentar analizarla o no intentar estudiarla desde un enfoque analítico. Bien, entonces, ¿qué plantean? Plantean que la experiencia psicológica tiene siempre consigo una... ay, esperen que me marean las cosas que me aparecen en la pantalla. Que la experiencia psicológica implica siempre una cualidad, una cualidad de esa totalidad. Bien, y que esa cualidad va a tener que ver con esta actividad mental por parte del sujeto de reorganización y de reestructuración. ¿Qué más? Hay una frase, ¿sí?, que es una frase conocida de la Gestalt, que dice o plantea que el todo es diferente a la suma de las partes. Bien, esta frase justamente es la que da cuenta de este tipo de enfoque o de este tipo de propuesta. Ahí en el texto aparece como el todo es más que la suma de las partes. Ahora, Kohler hace como la aclaración de que más que la suma de las partes, hay que ellos lo que plantearon era que el todo es diferente a la suma de las partes. ¿En qué reside por ahí esto que pareciera ser un detalle menor? No es tan menor, porque decir que el todo es más que la suma de las partes es pensar en una cuestión cuantitativa. En cambio, cuando yo digo que el todo es diferente a la suma de las partes, yo entiendo que se refiere más a una cualidad de ese todo, y no tanto a la cantidad, que uno lo puede pensar como una cuestión más acumulativa, ¿sí? O más en la línea de cómo entiende el conocimiento un enfoque conductista, como una sumatoria que se acumula. ¿Sí? Acá lo que cambia es la cualidad, ¿sí? El enfoque molar tiene que ver, ¿sí?, con una concepción diferente cualitativamente hablando, por ejemplo. Profe, ahí en el texto puede ser que dice, nunca la cualidad total puede ser efecto de una generalización a partir de casos. Ay, no me acuerdo de esa parte. ¿En qué parte estás? Página 29. A ver. Segundo párrafo. Espera que voy y me fijo. Porque no te quiero decir que sí, si no sé de lo que estamos hablando. Segundo párrafo. La psicología, esta lleva consigo una cualidad de totalidad que no puede encontrar. Última oración. Última oración.
Bueno, pero leo el párrafo porque yo, Sí. si no pierdo, la psicología lleva consigo una cualidad de totalidad que no puede encontrarse en las partes constitutivas cuando son aisladas. Esta es la explicación del todo, es diferente a la suma de las partes, ¿sí? La explicación del todo es diferente a la suma de las partes, se encuentra en esta frase, ¿sí? O sea, que hay una cualidad de la totalidad que no la voy a encontrar en las partes analizadas de manera independiente o aislada. Voy a perder esa propiedad. Hay como un plus en esta interrelación, ¿sí? Que hace a esta organización estructural como totalidad, que justamente no la voy a encontrar en las partes que si las analizo de manera independiente o de manera aislada. Eso es lo que dice acá. Lo que posee la totalidad jamás puede ser representado por una sucesión o agregación. Esto era lo que les decía yo. No es una cuestión de suma o de acumulación, ¿sí? No se trata de la sucesión o agregación de elementos que componen esa totalidad. No se trata de... porque si no sería el todo, se podría conformar con la suma de las partes, ¿sí? Si yo digo que nunca, ¿cómo era? Nunca la cualidad total puede ser efecto de una... No, esta es la frase. Acá. Lo que posee la totalidad jamás puede ser representado por una sucesión o agregación de los elementos que componen una totalidad. Si fuera así, si fuera posible que la totalidad sea representada por esta sucesión, estaríamos hablando de que el todo es la suma de las partes. ¿Sí? Y acá lo que está diciendo es, esto no es así. Se impone la inclusión. La coexistencia no es la sumatoria, la coexistencia. Dice, se impone la inclusión, la coexistencia y no la agregación sucesiva de elementos. No es te doy un 1, después te doy un 2, después te doy un 3, ¿sí? Sino todos estos interrelacionados y de manera simultánea. ¿Se entiende esa diferencia? No es la sumativa que se empieza a conectar. Ese es el pensamiento de los conductistas, ¿sí? Que decían, en la medida en que se van asociando estímulos y respuestas, voy generando nuevos comportamientos y voy pudiendo modificar y controlar, predecir, ¿sí? Esos comportamientos que yo quiero modificar, de acuerdo a cómo yo voy a ir sumando diferentes estímulos que se van a asociar entre sí, voy a ir generando nuevos comportamientos, voy a ir modificando algunas conductas, voy a ir generando nuevas respuestas. Bien, llegábamos a la frase que quería la compañera que retomáramos. La totalidad se capta de una sola vez. Entonces, por eso no es una asociación. ¿Sí? No es una sucesión de asociaciones, sino que se capta de una sola vez. Era esto que yo les decía. El punto de partida, ¿sí? Es esa totalidad. Después yo puedo analizar esa totalidad, pero el punto de partida, el sujeto en contacto con la realidad, percibe totalidades, organizadas, estructuradas y significativas. El todo es el punto de partida de la experiencia psicológica y jamás el punto de llegada. Nunca la cualidad total puede ser efecto de una generalización a partir de casos. Sí, está medio descolgada esa frase en realidad. Mientras la psicología elementalista supuso que las propiedades de las partes, al ser asociadas, determinan las características de la totalidad, ahí sería la sucesión, la sumativa, la Gestalt sostuvo que es la organización estructural global la que determina el lugar y el significado de cualquier parte componente. O sea, es ese todo lo que le va a dar valor y lo que le va a dar significado a cada parte que lo compone, que compone a ese todo. Bien. La conducta también es pensada para los psicólogos de la Gestalt como una totalidad, ¿sí? Como una forma. Gestalt quiere decir eso, ¿sí? Totalidad,
forma, estructura. Bien. A ver, voy a tratar... Ay, me pone loca esto. Voy a tratar de presentarles algunas cuestiones. Entonces, esa totalidad organizada y significativa van a plantear los gestalistas que se organiza en base a ciertas leyes, ¿sí? Que son las leyes que menciona ahí el texto. La ley, hay un principio de organización, ¿sí? Que hace que, o que justifica esto de que percibimos totalidades organizadas significativas, y después hay un principio de isomorfismo, que tiene que ver con esto que charlábamos al comienzo de la clase, y una serie de leyes que van a explicar de qué manera nuestra mente organiza estos datos que recibe a partir de la información que ingresa por medio de los órganos de los sentidos, ¿no? Cómo se ordena, cómo se estructura esta información, estos elementos, cómo se configuran estas estructuras. Esa estructuración, esa organización sigue o se basa en ciertos principios o leyes, que son las famosas leyes de la Gestalt, ¿sí? Figura fondo, la ley de proximidad, la ley de cierre, la ley de pregnancia o buena forma, ¿sí? Yo les traje acá algunas imágenes como para que veamos algo de esto. Esperen que... Estoy tratando a ver... Traten de entrar temprano, porque me pasa a veces que no puedo dejar ingresar. Y distrae bastante mientras uno está tratando de hilar un contenido que ustedes entren o intenten entrar más tarde. Así que lo que les pido, sí, seamos puntuales para ingresar al Meet. Bien, ¿se observa esto? Encima negro sobre... Sí, profe. Bueno, yo les decía que estas totalidades se organizaban en base a principios o en base a leyes. Acá hay algunas cuestiones básicas que ya tomamos, pero yendo a los principios o leyes de la percepción, existen el principio de organización, que es, o que implica que cuando percibimos, ¿sí? Percibimos totalidades organizadas, esto que decíamos del valor de los elementos que componen esa totalidad, van a depender de esa totalidad, del lugar que ocupan en ella, del contexto, que ahí en el texto aparecen ejemplos de ciertas distorsiones de figuras geométricas que aparentan ser espirales cuando en realidad son círculos concéntricos. No sé si ustedes las vieron, estaban en la página 26 y 25, ¿sí? No sé si se detuvieron en ellas, pero hay dos figuras que tienen círculos concéntricos en donde los elementos que están en torno a estos círculos hacen que estos círculos se vayan viendo cada vez más como cuadrados, o que círculos que son círculos generen esta ilusión de espiral, que es el de la página 26. Bien. Entonces, uno de los principios es este principio que les decía que se llama de pregnancia o buena forma, que lo que dice es que cuando percibimos, lo hacemos organizando estos elementos de este percepto, de esto que percibimos, de la forma más simple posible. Y la forma más simple posible es la que respeta ciertas reglas, ciertas leyes.
¿sí? Que son, tenemos una tendencia a percibir las figuras cerradas más que las abiertas, las simétricas más que las asimétricas. Eso sería percibir de la forma más simple. Bien. Una de las leyes, ¿sí? Esto que les decía, tendemos a percibir figuras completas o cerradas, es la ley de cierre. Entonces, ante figuras incompletas, lo que tiende a hacer nuestra mente es completarlas, cerrarlas, ¿sí? Por eso se llama ley de cierre. Y hace que acá podamos ver un oso, que acá podamos ver un señor con galera, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente completa lo que falta. Profe, yo ahí ya me imaginé el contenido de la botella esa. También, sí, a mí también me gusta. Bien, la ley de proximidad dice que cuando percibimos, agrupamos los elementos cuando están cercanos o próximos en tiempo y en espacio. Entonces, los elementos cercanos en tiempo y en espacio se perciben juntos o agrupados, ¿sí? Si yo veo estas imágenes, veo dos conjuntos de puntos, ¿sí? Que forman, en este caso, 3 líneas y en este caso 2. ¿Pero por qué los agrupo de esta manera? Bueno, porque estas 3 están próximas entre sí respecto de estas 2. ¿Sí? Acá el espacio hace que yo separe esa totalidad de puntos en 2 grupos o 2 conjuntos. Lo mismo acá, la cercanía de las botellas de esta conocida marca de gaseosa, ¿sí? Dibujan una sonrisa. En publicidad es muy común, ¿sí? Este tipo de leyes, sobre todo en lo que tiene que ver con la publicidad gráfica. La ley de figura fondo, sí, ¿qué? Con respecto a las figuras cerradas. Sí. Nuestro cerebro las cierra siempre y cuando las conozcamos, ¿verdad? Hay algo de eso, sí. No, pero es que hay una tendencia a cerrarlas, pero sí, es verdad, ahí se juega también. Hay otra, en realidad lo que yo entiendo es que estas leyes no funcionan independientemente unas de las otras. ¿Sí? Hay otra ley que es la ley de similaridad, ¿sí? Después yo les voy a mostrar, creo que lo tengo acá, un ejemplo en donde por esa ley de similaridad se puede leer palabras en donde las letras están cambiadas de lugar, pero se conserva el orden de la primera y la última. Y eso me lleva a hacer una lectura o una reorganización o reestructuración. Yo cuando leo, no leo letra a letra, leo la palabra como una totalidad. Entonces, como yo leo palabras como totalidades, aunque las letras estén desorganizadas o en lugares que no son los correctos, mi mente las ordena, ¿sí? Pero esto también tiene que ver con lo que vos decís, con el conocer esas palabras, ¿sí? Si se tratara de palabras en otro idioma, posiblemente yo no podría hacer esa lectura. Hay una imagen también. La del perro en la nieve, ¿no? La del dálmata en la nieve. Sí. Claro, que si yo no sé lo que es un dálmata. Después hay otra imagen donde configuran letras y números y vos tenés que leer la frase. Y uno la lee, el que sabe y la conoce, la lee. Sí, pero ahí tiene que ver más con una cuestión como de cifrado, ¿no? De hacer una correspondencia entre números y letras. Lo que yo digo es otra cosa. Bueno, la ley de figura fondo, les decía, tiene que ver también con que siempre percibimos, ¿sí? Una figura que ocupa un lugar central o principal por sobre un fondo que contrasta con esta figura. Percibimos una figura principal y un fondo que contrasta con la primera, que ocupa un segundo plano. Pero a veces hay algunas imágenes que son ambiguas que van a llevarnos a la alternancia entre lo que pasa este primer plano
o a un segundo plano. Lo que plantea la Gestalt es que nunca una u otra van a estar en un primer plano como figura principal, que nunca esto va a suceder de forma simultánea, que siempre se va a dar una alternancia. Cuando una ocupa el lugar de figura principal, el resto queda como fondo. Acá se ven como animales y una especie como de árbol. ¿Sí? Cuando los animales ocupan el lugar de figura principal, esta especie como de árbol queda en un segundo plano como fondo, pero si se produce la alternancia, es esta especie de árbol como figura principal y ya pasan a un segundo plano los dos perfiles de estos animales. Pero nunca se van a presentar ambos juntos o de forma simultánea como la figura principal. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Y la ley de semejanza, que también, así como la de proximidad, decíamos que agrupábamos los elementos que estaban próximos en tiempo y en espacio, también vamos a agrupar según la similitud, según la semejanza, ¿sí? Que puede tener que ver con la forma, con el color, con el tamaño. Los estímulos similares, dice acá, en forma, tamaño, color, peso, tienden a percibirse como totalidades o conjuntos. Bien. La ley de similaridad, esta era la que les decía yo. Acá está la frase. ¿Quién la lee? No léanla como traduciéndola. Según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden de las letras que están escritas, la única cosa importante es que se me corta ahí. Primera y última letra escritas en la posición correcta. Bien. El resto puede... Bueno, ahí me perdí ya. Puede estar el totalmente resto puede mal. estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino la palabra en un todo. Bueno, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que se mantiene? Esperen que voy a hacer entrar a la Andriel, que me está pidiendo que la deje entrar. Pero lo que pasa es que si no me aparece, no la puedo dejar ingresar. No me aparece la solicitud. A ver, ¿alguien tiene el contacto de ella como para decirle que me la pida? Así la hago ingresar. Bien. Por eso les pido, chicos, por favor, entren a horario, porque me implica interrumpir una explicación o me pierdo bastante. Bueno, sí, se puede leer, primero porque conocemos las palabras, porque conocemos el lenguaje y porque la primera y la última letra mantienen el lugar correcto. Pero fíjense cómo se pudo leer de todos modos perfectamente, tranquilamente. A ver si le puedo escribir por acá. ¿Por acá me escribió? No sé por dónde me escribió. Bueno, no sé. ¿Alguien tiene el contacto de esta estudiante? ¿No? ¿De quién, profe? De Landriel, de Karina Landriel. Me está pidiendo que la admita, pero si no me lo solicita a través del info. Recién yo estaba trabajando con ustedes y me parece ella. Que me pide que la admita porque no está pudiendo ingresar. Pero si esto es por solicitud, el MIT es por solicitud, si ustedes aparece la solicitud, los hago ingresar. No tenemos ninguna compañera que se llama Karina. Sí, sí, chicos, es una chica que está recursando, sí, yo sé quién es. A ver si encuentro... Ah, profe, porque debe ser que solo hace psicología, por eso no la tenemos. A ver si yo encuentro... ¿Quién es? No está en el grupo nuestro, WhatsApp, eso es lo que ocurre. Claro, pero no sé por dónde me llegó, me apareció un mensaje en la pantalla y no... Bueno, si me solicitan la hago ingresar, pero... evítenme todo este malestar, ¿sí? De entrar más tarde. El horario que nosotros comenzamos la clase
es las 20 horas. Yo espero un ratito y cuando más o menos hay una cantidad, ya arranco, porque si no, no se Había un puede. Había un Sí. programa de televisión que se llamaba Juegos Mentales, y salían a la calle a hacer juegos, y usaban mucho la teoría de la guerra para mostrar esto. No lo ubico el Preguntando. programa. ¿Cuál era? ¿De qué era? Juegos Mentales en National Geographic, creo que era, que estaba. Ah, no lo miraba demasiado. Bueno, a ver, voy a presentarles algunos cuadritos que yo había armado. Acá. Bien, ¿se ve algo o no? Se ve muy chiquito. A ver si lo puedo agrandar un poco más. No. Acá tengo el más. Ahí está. Bueno, acá tengo un mapa conceptual que un poco nos sintetiza lo que estuvimos viendo. Yo no sé si me quedó algo pendiente del texto por comentarles. Bueno, Gestalt significa forma, configuración, ¿sí? Se va a presentar como una corriente que cuestiona el enfoque analítico, elementalista y asociacionista y adopta un enfoque estructural y fenomenológico, ¿sí? Estructural porque parte de estas configuraciones como totalidades significativas, ¿sí? Y fenomenológico porque implica una observación de aquello que se percibe tal y como se presenta a los sujetos, y donde la objetividad tiene que ver con esta percepción que se da de manera directa, ¿sí? Sin tanta cuestión controlada de variables en laboratorio, que es un poco lo que plantea esta autora, que se deja atrás, ¿sí? en este tipo de investigaciones. Por eso acá se habla de observación fenomenológica y de experimentación. El objeto de estudio para la Gestalt, si bien son los fenómenos conscientes, va a centrarse en la percepción. Incluso el modo que tiene de pensar el pensamiento es perdón, homologándolo a la percepción, ¿sí? Porque piensen que cuando habla del pensamiento productivo habla de la conciencia de las relaciones, que también es lo que plantea para pensar cómo nuestra mente, a partir de la información que recibe, la organiza, la estructura y la significa a partir de estas cualidades estructurales y de esta organización en totalidades significativas. Entonces, la Gestalt estudia la experiencia perceptiva como una totalidad estructurada a partir de leyes de composición, ley de pregnancia o buena forma, ley de proximidad, cierre, semejanza, ley de figura-fondo. Y la Gestalt estudia la experiencia perceptiva en un campo psicofísico. Esta experiencia perceptiva es producto de la organización emergente. Cuando habla de campo psicofísico, lo que plantea es que no hay una copia, esto no lo habíamos conversado, pero que no hay como una copia fotográfica o como un correlato entre la sensación y el estímulo que llega por medio de los órganos de los sentidos, sino que aquello que se recibe como información se interpreta, ¿sí? El sujeto lo interpreta, lo organiza. No es una copia fiel punto a punto, ni implica este correlato entre el estímulo, el órgano que recibe este dato sensorial y cierta zona localizada puntualmente del cerebro, sino que nuestro sistema nervioso central funciona más a modo de una red,
¿sí? Conectado, conformando totalidades, ¿sí? Es como funciona posibilitando la percepción o la conformación de estas totalidades, ¿sí? Por eso dice que si yo logro comprender las leyes que organizan o estructuran estas totalidades que percibo, también voy a poder establecer cuáles son las leyes que rigen el funcionamiento de mi mente, ¿sí? O la concepción del sistema nervioso como un todo dinámico y con un funcionamiento flexible es lo que me va a permitir a mí sostener un isomorfismo o una identidad estructural entre las leyes que rigen el funcionamiento cerebral y las leyes que van a organizar o estructurar esa experiencia perceptiva, ¿sí? Eso es la hipótesis del isomorfismo. Plantea que hay una identidad estructural, ¿sí? O un isomorfismo, igual forma, ¿sí? Entre las leyes que rigen el modo en que funciona mi cerebro y las leyes que organizan aquello que percibo. Y esa identidad estructural está de alguna manera sostenida o soportada en cierta concepción del sistema nervioso central, que como yo les decía hace un rato, no funciona en un correlato punto por punto entre la sensación de una zona local de este cerebro, sino que concibe al sistema nervioso central como un todo dinámico, ¿sí? Como un todo dinámico que se va modificando, por eso dinámico, y que es funcionalmente flexible. Esto que decíamos que se va reestructurando esa totalidad. Bueno, hay un sistema nervioso que funciona análogamente a esas leyes que organizan la percepción, ¿sí? Entonces, ahí es donde se plantea este isomorfismo. Por eso decimos también que es una corriente o una teoría, mejor dicho, estructuralista, dinámica e histórica. ¿Sí? Estructuralista y dinámica por lo que acabamos de decir, y ahistórica porque se basa en el aquí y ahora, en el presente. Esta reestructuración es actual siempre y no tiene en cuenta la génesis de ese desarrollo, ¿sí? Sino que es como una especie de corte en el tiempo, de corte sincrónico. Bien. A ver si me quedó algo más para compartirles. ¿Se va entendiendo? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Se va entendiendo? ¿No? Quería comentar. Dale. Sí. Quería comentar algo que no lo hemos dicho todavía. Dale. Que la teoría de la Gestalt tiene mucho que ver con los orígenes del cine y con un movimiento cultural conocido como expresionismo alemán. A ver, ampliame un poquito eso último. En el principio del siglo XX en Alemania se da un movimiento música, literatura, y va derivando después en el tema del cine, donde se pone en práctica muchas de las teorías de la Gestalt. Sí, acá hace una referencia a estas imágenes que se pasan. Hay unos libritos que venden que tienen ciertas imágenes que cuando uno las pasa dan la sensación o la ilusión de un movimiento, ¿sí? Un globo que va subiendo, ¿sí? Porque en cada una de las hojas se va... aparece la imagen de este globo en una distancia hacia arriba, ¿no? Entonces, al pasar rápidamente las hojas, pareciera o genera esa ilusión de que es un globo que se eleva. Y acá da el ejemplo de las marquesinas, de las
de los carteles luminosos, ¿sí? Que generan ese efecto de movimiento, o que lo compara con el estudio sobre el fenómeno Phi. ¿Lo vieron? Ese que muestra el tablero, hay una varilla, dos reflectores, ¿sí? Que se prenden y reflejan la sombra de esta varilla en una dirección o en otra. Entonces, esa alternancia va haciendo que uno vea reflejada la sombra de esa varilla de un lado y del otro, pero que en realidad en vez de ver dos sombras, lo que uno ve es una misma sombra o proyección que se desplaza de un lugar al otro, ¿no? Y es eso que decíamos que es percibir un movimiento aparente, pero que ellos lo que van a plantear es que nosotros percibimos de este modo, con lo cual ese movimiento aparente es tan real como el movimiento físico al que llamamos real. ¿Sí? ¿Algo de eso querías? Acá había unas imágenes de movimiento aparente, creo que tenía. A ver, no sé. No me acuerdo bien del todo. Sí, acá se ve. En el texto también hay. Claro, acá se ve. Pero acá yo traje algunas cuestiones que generan como esta ilusión de movimiento, que tiene que ver con la manera en que se estructura estos datos de la percepción y cómo se sigue una cierta dirección cuando percibimos que da esta sensación de movimiento. Lo mismo acá, con líneas que son paralelas, pero que por la composición y la percepción de esa totalidad dejan de parecernos tales. O en este ejemplo, en apariencia, pareciera ser que este círculo rojo es más pequeño que este, cuando en realidad son del mismo tamaño, pero es el contraste con aquellos que están en el entorno de este círculo, lo que me hace ver, por contraste, este círculo rojo mayor que este. ¿Sí? Bueno, ejemplos de figura y fondo. Acá tenemos una publicidad que es la de Carrefour, que yo les decía en donde esta letra C, que está incompleta, bueno, nuestra mente la completa. Bien. Usted sabe, profe, que mi mente nunca completó esa C. Esa La C. mía tampoco. Hasta que supe que era C, no sé por qué, cómo lo supe, pero hasta que me dijeron en algún momento, mirá que es una C, y ahí me di cuenta que era una C, pero si no, mi mente nunca las completó. Ya, aparte, a partir de que vos sabés, ya Por siempre eso le preguntaba. Siempre la percibís como... A partir, cerrar la forma a partir de algo que uno conoce, porque yo, por ejemplo, en ese momento no conocía la de Carrefour y por ende no la podía cerrar. Sí, sí, incide el saber previo. Claro que sí. A Aldana le pasó lo mismo, así que no me siento Para tan mí mal. funciona más como figura fondo que como ley de cierre, porque veo la flecha y lo otro... Es que en realidad era esto que les decía, no es que estas leyes funcionan por separado, ¿sí? Por ahí uno, cuando dice, bueno, acá prevalece una ley por sobre otra, pero en realidad se da esta cuestión del cierre, pero también se da esta cuestión de la figura fondo. Es como que todas esas leyes tienen que ver con el modo de organizar esas totalidades desde esas leyes, son leyes universales además. Esto es algo que después la psicología genética va a tomar para criticarle. Retoma esta idea de estructura para pensar las estructuras cognitivas, pero lo que va a criticar es esta, más que esta universalidad, esta cuestión que les decía de la ahistoricidad, ¿sí? Porque la psicología genética va a estudiar estas estructuras para pensar la inteligencia, teniendo en cuenta su génesis o su origen y su desarrollo. Y en cambio acá, esto que les decía yo de que era siempre una reestructuración, una estructura o reorganización actual o presente, hace que se pierda de vista esta genealogía, esta génesis y este desarrollo.
Y otra cuestión que por ahí también se puede criticar acá es que cuando se intenta dar cuenta de estas leyes que organizan la percepción son universales. Se pierde esta cuestión de la singularidad de aquello que percibe cada sujeto, ¿no? Porque estas leyes que teóricamente explican la percepción son universales, son extensivas e iguales, idénticas a todos los sujetos. No sé, ¿me quedó algo más pendiente por comentar? No sé, no, creo que no. No, está bien. Más o menos hicimos un recorrido por todo. ¿Quedaron preguntas, dudas, algo pendiente? ¿No? ¿Nadie? Bueno, esperen que voy a detener esta grabación.